¿Sabés cómo hacer un select en la base de datos? ¿Cómo obtener datos de una base de datos? Como siempre, lo vamos a ver en programación de verdad. Hola y bienvenidos, soy Mariana Casela y estás guiando Base de Datos y SQL. Capítulo 3, Select. Hagamos un repaso de lo que vimos el capítulo anterior, que fue Insert en SQL. Vimos la sintaxis, vimos distintas formas de hacerlo, aprendimos autoincremental y cómo funciona. También vimos null y not null adentro de los insert. Ver filas de una tabla es hacer un select a una tabla. El asterisco es un comodín que reemplaza el nombre de todas las columnas. El where significa que vamos a filtrar por los datos que vamos a querer. Limit, vamos a limitar la cantidad de resultados. Y group by, vamos a agrupar por nombres de columnas. Esto es como una regla general. Ahora vamos a ver en detalle la sintaxis. Select es la instrucción para ver registros de una tabla en base de datos. Entonces, la sintaxis es la siguiente. Select espacio, el nombre de las columnas, o podemos decir con el comodín asterisco como lo dije anteriormente, from, espacio, el nombre de la tabla a la que vamos a seleccionar, y luego opcionales. ¿Por qué opcionales? No hace falta poner lo que sigue, pero sí tiene un orden en el que los vamos a tener que poner si los tenemos que escribir. Por ejemplo, no puedo escribir primero limit y después where. Primero escribo where, luego limit. Limit siempre va al final. Group by siempre va después de where. Es decir, tiene un orden y por eso es que los quise poner en la sintaxis como ejemplo, pero en realidad hay varias opcionales. Está where, que es para filtrar los resultados por condiciones, por lógica, ID, por ejemplo acá, ID mayor o igual a 10. Group by, para agrupar los resultados por algún nombre de columna, con nombres iguales, valores iguales. Order by, ordenar mayor a menor, según las columnas que queramos ordenar. Limit, limitar cantidad de registros que quiero ver, que quiero que me devuelva. Y los joins, que los joins lo vamos a ver más adelante, pero para darles un concepto general, yo puedo hacer un select juntando varias tablas. Puedo tener una tabla personas y una tabla países, entonces puedo obtener un vínculo entre nombres de países que están en una tabla y del otro lado el nombre de una persona. Se puede hacer como un macheo entre dos tablas. Bueno, volviendo de vuelta a MySQL Workbench, al igual que los videos anteriores, como siempre les comento, yo no tengo intenciones de enseñar MySQL Workbench, pero para explicar base de datos es necesario que lo ejecutemos en algún motor de bases de datos. Como yo ya tenía MySQL Workbench instalado, me pareció oportuno que si yo lo tengo, seguramente muchos más de ustedes lo tienen. Si quisieran aprender bases de datos con algún otro motor de base de datos, déjenme en los comentarios y yo, si veo que hay algún ganador, hacemos un video con estas mismas cosas que estamos aprendiendo, o un resumen, explicando cómo se usa otro tipo de motor, IDE o lo que sea, ¿no? O sea, Postgres, PGAdmin, Oracle, lo que quieran, Heidi si quieren, me parece que sería interesante. Bueno, ustedes me dirán qué motor de base de datos les interesa. Entonces, veamos los selects. Los selects, como les comentaba, tiene primero la instrucción, select. El nombre es select. Y luego un espacio y hay que escribir las columnas. ¿Qué columnas? Acá yo en este caso estoy poniendo un asterisco. El asterisco significa que estoy reemplazando el nombre de todas las columnas. No sé cuál es la estructura, no sé el nombre de las columnas, quiero que me traigas todas las columnas. ¿De dónde? De from, espacio, nombre de la tabla.
Acuérdense que si están con otro esquema, como les comenté en el video anterior, acá ya tengo en negrita seleccionado test. Entonces, si yo quisiera hacer un select en otro esquema, por ejemplo, app designs, yo debería escribir acá app designs.personas, por ejemplo. Pero bueno, en este caso yo lo tengo escrito en test, así que en este caso sería test.app.personas, o sea, test. El nombre de la tabla. Seleccionan la instrucción hasta el punto y coma. Es importante que aprendan a escribir el punto y coma. Muchas veces sucede que, bueno, no importa, no le pongo punto y coma y mando. Acá ya MySQL Workbench ya te está retando de que no estás poniendo el punto y coma, pero es súper importante que se acuerden de escribir el punto y coma. ¿Por qué? Porque puede ser que ejecute otros tipos de comandos y que se entrelacen otros comandos, termine siendo mamarrachos adentro de una tabla o la misma base de datos, haciendo desastres. Así que recuerden siempre de decirle al SQL dónde es que debe terminar la instrucción. Selecciono todo, rayito amarillo, ejecuto. Y acá tenemos, como les comenté, tengo el comodín, entonces me va a traer todas las columnas. Si es correcto, porque tiene el ID, el nombre, el apellido, fecha de nacimiento, domicilio calle, domicilio número. Esta tabla la habíamos creado en el capítulo 1, que les voy a dejar el link abajo por si no lo vieron. Y llenamos la información en el capítulo 2. También les dejo el link para que lo puedan ver. Y así me pueden seguir con los ejercicios, con lo que estoy haciendo y con los ejercicios que después les voy a dejar en la cajita de descripción. Luego dijimos que si yo no escribo el comodín, tengo en realidad que escribir los nombres de las columnas, es decir, siempre tiene que tener algo. Si no sé las columnas, pongo el comodín como primer paso. Si sé las columnas, siempre es conveniente poner el nombre de las columnas. ¿Qué nos trae acá? Acá nos trae solo nombre y solo apellido. ¿De qué? De todos los resultados que ya la tabla tiene. La tabla tiene todos estos resultados, no tiene ningún tipo de filtro. Trae todo, pero en vez de traerme todas las columnas, en vez de traerlas todas como hicimos en la instrucción anterior, en vez de traerlas todas, va a recortar y toda esta columna y todas estas tres columnas no las va a mostrar, solo va a mostrar nombre y apellido, pero igual. ¿Ven que es exactamente igual? Es más, si miramos abajo, la cantidad de resultados devueltos, la cantidad de filas que nos está devolviendo, son 11. Lo que está cambiando son las columnas que está mostrando al final. La estructura de la tabla, por decirlo de alguna manera, cambia, no es una tabla porque la tabla es exactamente igual, pero la estructura de la tabla, si lo pensáramos como si fuese un Excel, en vez de poner todas las columnas, estoy poniendo solo nombre y apellido. Luego puedo hacer exactamente lo mismo que la primera, pero puedo filtrar. Puedo filtrar que me traiga el ID 1. ¿Cuántos registros creen que me va a traer? Si respondiste 1 es exactamente 1, porque la columna ID solamente tiene un solo valor que puede tener 1, porque es autoincremental, nunca va a volver a tener el número 1, es único ese valor en la tabla nuestra. Y no existe otro 1 en nuestra tabla. Y si traigo con apellido Cortés, ¿cuántos creen que me pueden traer? 2. Emma y Juana Cortés. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que eran hermanas, que vivían igual, nada más que le cambiamos el nombre? Bueno, sí, son 2. Acá, ¿qué estamos diciendo? Detalles para ver. Estamos trayendo todas las columnas de la tabla personas, en el caso 1, donde el ID sea igual a 1. Entonces, la única situación que se puede dar es esta,
la de EMA, la 1. Y en este caso, ¿por qué varía? Estoy diciendo, selecciona de todas las columnas de la tabla personas donde el apellido sea igual a Cortés. Y acá entonces me va a devolver todos los datos, todas las columnas de esta tabla, personas, y si miramos la columna apellido, los valores son iguales, son Cortés. No me va a traer otro resultado que no tenga apellido Cortés, igual a Cortés. Después podemos unir, bueno, hasta acá, esto es la primera introducción a lo que es el Word, a lo que es filtrar resultados. Yo puedo filtrar resultados por el igual, el nombre de la columna igual el valor. Si es un número, un formato número, y si es un string, una cadena de caracteres por comillas. Lo que también puedo hacer es preguntar concatenando dos tipos de órdenes de consultas lógicas. ¿Sí? Puedo preguntar nombre igual a EMA y apellido igual a Cortés. Y acá, ¿cuántos resultados nos va a traer? ¿Cuántas columnas primero? ¿Cuántas columnas? Todas, porque tengo el comodín. En el Word, ¿cuántos resultados o sea, ¿qué me va a quedar una vez que filtre, una vez que ejecute estas dos cosas? Estas dos cosas se tienen que dar, porque hay un AND. Entonces tiene que suceder esto y esto. EMA de nombre y apellido de Cortés. Tienen que ser las dos cosas. Me va a devolver un solo resultado, porque hay una sola situación en la que el nombre es igual a EMA y apellido es igual a Cortés. Si ejecutamos, nos va a traer un solo resultado, como dice acá, un solo resultado. ¿Y qué columnas nos va a traer? Todas, porque no filtré por columnas, me va a traer todas. También otra cosa que podemos hacer es poner OR. Vuelvo a ejecutar y me va a traer otra vez 2. ¿Por qué? Porque hay una sola persona en la tabla que tiene nombre EMA, igual a EMA, y hay 2 personas que tienen apellido Cortés. Entonces, en este caso, va EMA es correcto, es true, entonces la trae. Y para Juana, el nombre Emma no es verdadero, es falso, pero da true con apellido Cortés. Lo mismo, además de preguntar por igual, puedo preguntar por desigual, que sea distinto. En este caso, coincide el nombre. Hay 2 Juan. Acá me gustaría mostrarles el ejemplo, porque yo me conozco la tabla, pero creo que ustedes no lo tienen muy refrescado. Personas, where, nombre igual a Juan. ¿Sí? Voy a ejecutar esto para mostrarles cuántos resultados igual a Juan. Hay 2 resultados igual a Juan. Uno con apellido Portacio y otro con apellido Vindale. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy excluyendo esta relación, porque tiene que ser distinto a Portacio, y Portacio es igual a Portacio, así quedaría falso. El único caso true que daría sería este, y me devolvería Juan Vindale. Si ejecuto esto, me devuelve a Juan Vindale. ¿Y qué columnas? De nuevo, todas, porque no filtré nada. Bueno, ¿qué cosas podemos hacer? Hay un par de juegos que me interesaría mostrarles con respecto a qué podemos hacer con los select, que va a ser muy útil el día de mañana cuando tengamos que hacer instrucciones más difíciles, que lo vamos a ver en este bloque de SQL base de datos.
pero que lo quiero explicar ahora para que quede entendible. Nosotros cuando hacemos un select de las columnas, cuando decimos qué columnas queremos, es en realidad el valor que queremos que nos muestre. Lo podemos pensar como si fuesen variables en programación. Domicilio, número, en este caso, voy a mostrar todos los valores para poder explicarles bien esta parte. Ahí está. Domicilio, número, en este caso, es un entero, ¿no? Hay 6 registros que tienen valores y los demás no. Esto eran porque en la tabla no son obligatorias estas 3 columnas, ¿sí? Fecha de nacimiento, domicilio calle y domicilio número. Pero nosotros hacemos registros y le pusimos valores. Cuando hacemos un select, hacemos un reemplazo, acá, hacemos un reemplazo. Decimos domicilio número, pero ¿qué me vas a mostrar en cada uno de estos registros, campos? ¿Qué es lo que me vas a mostrar? Me vas a mostrar lo que tiene en ese momento el valor de esta fila que yo estoy tratando de mostrar. El select muestra las columnas, pero yo puedo hacer acciones en esas columnas. Yo puedo alterar los valores y que me los demuestre. Vamos a mostrarlo y vamos a tratar de interpretar lo que estoy tratando de mostrarles. Si yo ejecuto domicilio número, coma, domicilio número más 10, lo que estoy tratando de hacer es, a este valor de domicilio número, mostrame otra columna más, porque es las columnas por separado, ¿sí? No se olviden de eso. Pero en vez de mostrarme el valor original de domicilio número, mostrame ese valor más 10. Ejecuto. Y acá está lo que está explicando. Lo interesante de esta consulta es que no estoy mostrando lo que ya tiene la tabla. Yo puedo editar, alterar los valores y devolverlos. No los edito, el valor está exactamente igual. Es más, vuelvo a ejecutar esto y no estoy cambiando nada. Sigue teniendo 2, 2, 6, 7. Pero si vuelvo a ejecutar acá, veo 2, 2, 6, 7, 2, 2, 7, 7. Sumado 10, le sumamos 10. Lo mismo va a suceder con el de abajo, y lo mismo va a suceder con el de abajo, y lo mismo con el de abajo, y bueno, y así con todos. ¿Y qué pasa con los que no tenían nada? ¿Van a mostrar 10? En realidad no, porque ya es vacío, ya está vacío. No tiene ningún valor para mostrar. No es que es 0, no tiene nada. No tengo nada que sumarle. Lo dejo vacío, sigue siendo vacío. Los motores de base de datos tienen funciones para unir cadenas de texto, pero no los quise poner acá porque si no tendría que explicar la sintaxis de MySQL. Como expliqué al inicio del video, no me interesa mostrar cómo funciona algo en particular, pero quería explicar esto de que puedo mostrar en el resultado de un select una variación de los valores, mostrándolos como una columna nueva, o incluso no como una columna nueva. Yo puedo eliminar esto, ejecutar esto, y muestra solamente el valor cambiado, el valor diferente. Puedo mostrar otros valores, puedo mostrar nombre y apellido también. Y vuelvo a ejecutar, ¿sí? Puedo hacerlo, tranquilamente lo puedo hacer. Lo que quería mostrarles es esto, que puedo alterar valores y mostrarlos y tenerlos en un resultado de un select. Hay para concatenar, como les contaba, hay para obtener el máximo, el mínimo, hay para hacer promedio, puedo hacer promedio de distintas tablas, de distintas columnas, perdón, puedo hacer, hay un montón de funciones para manipular datos en un select. También funcionarían, por supuesto, con una API que lo vamos a ver más adelante, o en el where, incluso podríamos hacer en el where, editar algo y después compararlo. Podemos editar, pues dice, editar no es
cambiar el valor, alterar el valor para después hacer una comparación. Podemos hacer comparación entre fechas. Bueno, hay un montón de cosas. Eso se los dejo a ustedes para investigación. Si les interesa que veamos esto, déjenmelo en los comentarios y haremos un video aparte con algún panel general de distintos motores y funciones. Lo interesante es esto, ¿no? Que yo puedo no solo mostrar los valores que ya tengo en la tabla, sino también que puedo hacer cambios, alteraciones y verlos reflejados en mi resultado del select. Bueno, y acá ya tengo otras funciones que me parecen, otros select que me parecen interesantes, que es probable que en algún momento les llegue a ser útil. De hecho me dejé acá unos machetes para recordar por qué los había escrito, porque parecen medio extraños. Bueno, ¿qué es el Group By? El Group By, como se los dije al principio, es hacer una agrupación de valores iguales que coinciden en la misma columna. Es decir, yo quiero saber, por ejemplo, hagamos una consigna de ejemplo. Quiero saber todos los nombres de mi tabla de personas, todos los nombres sin que se repitan. Es decir, los nombres, si hay Emma, hay Juana, hay Juan, hay Carlos, hay otro Juan, ¿hay algún otro más que se repita? Creo que no, que el único que se repite en este caso es Juan. Entonces, si acá yo tengo 11 valores, esto es una consulta rapidita, yo tengo, ¿qué nombres se me repiten acá? A ver, Juan. Bueno, me gustaría saber cuántos nombres distintos tengo en mi tabla, ¿sí? En esta tabla de personas. ¿Cuántos nombres? No, ¿qué nombres? Mejor dicho, ¿qué nombres? Porque no los vamos a contar, sino que los vamos a mostrar. ¿Qué nombres tengo en mi tabla de personas? No me interesa que me diga 2 veces Juan, me interesa Juan nada más. Hay un Juan, hay un Emma, hay Juana, Carlos, ¿qué nombres se usan? ¿Sí? Vamos a ejecutar. Entonces acá la sintaxis es group espacio by espacio el nombre. No funciona group by junto, ¿no? No funciona sin el by, tiene que ir group espacio by el nombre de la columna. ¿Por qué voy a estar agrupando? Ejecutémoslo y veámoslo. Bueno, en el select, no lo dije, pero ya lo hemos hablado durante todo el capítulo, puse nombre y apellido, que son los datos que más nos interesan. ¿Qué me está devolviendo? El nombre y el apellido. Está bien, pero yo lo único que quería era saber cuáles eran los nombres que se estaban repitiendo. Sí, que están en mi tabla, sin que se repitan, ¿no? O sea, los que están y sin repeticiones. ¿Me interesa saber el apellido en este caso? No. La realidad es que no. Además no tienen un valor importante, porque vamos a ejecutarlo de vuelta sin el group by. Yo acá tengo 2 veces Juan. Juan Portacio y Juan Pindale, ¿no? Hagamos el group by ahora. Juan Pindale no está, está solo Juan Portacio. ¿Es un dato que nos interese? No. No es muy interesante. Solo queríamos saber cuáles eran los nombres, no el nombre y apellido. Además me está faltando un Juan, necesitaría que me diga Juan Portacio, espacio Pindale o algo así. Es como que no me sirve este tipo de consulta para lo que yo necesito. La verdad no me interesa el apellido. Así que vamos a sacar el apellido y vamos a ejecutarlo. Y ahora sí, esto es lo que yo quería, esto es lo que estábamos buscando. Estábamos buscando, tengo 10 resultados, no tengo apellidos extraños, no hay un Juan Portacio o Juan Pindale, que la base de datos no tiene que decidir cuál dejar o no. Depende, es más, depende de cada motor, te deja uno o te deja otro, cada uno tiene su lógica de agrupar. Pero acá tenemos, sí, todos los nombres. Y en vez de devolvernos 11, como habíamos visto antes, en el select nombre, apellido, from personas, o sea, todos los valores, y cuando agrupamos nos devolvió 10. Así que hay 1
de los dos, Portacio y Vindale, que se fue porque se agrupó por nombre nada más. Y quedó solo Juan, un solo Juan. Y no son 11, sino son 10. Así que nos ha funcionado. Era lo que estábamos buscando. Ahora, ¿qué pasa si quiero hacer lo mismo, pero con los apellidos? Con los apellidos acá tengo 2 Cortés y 2 Vindales. Así que en realidad en vez de tener 10, debería tener 9. Si hago el group by por nombre y apellido, supongamos que hago nombre y apellido, hago un select nombre y apellido y hago un group by por apellido. ¿Qué pasaría? Otra vez, tengo 9 resultados, pero de este lado no sabía a quién dejar. A Cortés me dejó a Emma, a Juana no está, desapareció. ¿Por qué? Porque me está agrupando por los apellidos. El único que le importa son los apellidos, no los nombres. Así que Juana ya no está más. Así que es como que no me interesa saber los nombres en este caso. Si agrupo solo por apellido, pero dejo solamente que me muestre el apellido, entonces ahí sí me va a demostrar 9 filas de vuelta, pero solo los apellidos. Es lo único que nos importa en este caso. Lo mismo hubiese sucedido si yo hacía un asterisco, hubiese sido el mismo mamarracho, hubiéramos entendido mucho menos. Y bueno, y por último, el último ejemplo que tenemos acá, que es el más fácil de todos, es el límite 4. El límite, espacio, el número, o sea, la cantidad de filas que yo voy a dejar, la cantidad de registros que quiero que me devuelva la base de datos. Y me deja los 4 primeros, porque es el orden. Uy, es algo extraño. A ver, vamos de vuelta. Ahí está. Los 4 primeros, el ID del 1 al 4, Emma, Juana, Juan y Carlos. ¿Qué hace el limit en este caso? El limit lo que hace es limitarte la cantidad de resultados que te va a devolver teniendo en cuenta todo lo que te ejecutó antes. Es decir, si había un where, lo va a aplicar primero el where y después va a hacer el limit. Si hiciste un group by, lo mismo. Si hiciste un order by, igual mucho no cambia con el order by, pero... No, sí, perdón, sí, el order by también. O sea, primero ejecuta todo lo demás y luego limitas la cantidad de resultados que querés. Bueno, hasta acá tenemos toda la parte teórica de un pantallazo de qué es lo que hace cada cosa. Quiero hacerles un mini paso a paso de lo que yo generalmente hago. Cada vez que tengo que hacer un select o una consulta select muy larga o muy difícil con muchos requisitos, trato de separarla en partes, en pasos. Primero voy a la base de datos en cuestión y hago un select asterisco from personas. Es decir, primero me traigo todas las columnas de esa tabla. A veces si la tabla es muy grande, o sea que puede tener, no sé, 10.000 registros o 3.000 o más, ejecuto con los límites 100, 1000, los que necesite en este momento. Depende de la situación que esté trabajando. Si es una tabla como acá en este ejemplo, la verdad que no tiene sentido hacer un límite 10 si son 11, ¿no? Pero si es una base de datos muy grande, y al hacer el select se dispara la memoria a la miércoles para poder tratar de mostrarte los resultados, se te tilda la máquina y sonamos. Entonces, bueno, preferible a veces, si sabemos que son muchos registros, evitar sobrecargar la memoria y el disco de la máquina y hacerle un límite para que no sufra. Pero bueno, es un detalle plus. Entonces,
hacemos un select asterisco from persona, ¿sí? Hacemos un select general y traigo todo. ¿Para qué? Para refrescar la estructura, ¿sí? Porque es más fácil verlo que tratar de decir, bueno, a ver qué tenía, ver acá, cuáles son las columnas. Es más engorroso, es más fácil verlo. A ver, hay algunos que les resulta fácil verlo, incluso acá es como un resumen, pero a veces hay tablas que son muy largas y es muy difícil seguirlas, ni más si uno no las hizo. Bien, habiendo hecho esto, ejecuto el where. Empiezo a filtrar por lo que me interesa, por las cosas más fáciles, las que puedo detectar, las que puedo ver, y ejecuto el where. Acá hay algo que no vimos, que quiero aprovechar para explicarles. Is not null. Vieron que en los capítulos anteriores vimos null, not null. Bueno, es esto mismo de acá. Parece que los engañan porque está en minúscula. Ahí es más igual. Is pregunta si no está vacío. Y se acuerdan que habíamos visto que teníamos 6 registros que tienen los 3 primeros obligatorios y los demás, fecha de nacimiento, domicilio de calle, estaban vacíos del 7 para abajo. Entonces me devuelve solo estos registros. ¿Qué más tenemos? Después de haber hecho el where, hacemos una agrupación. Les cuento que no tiene ningún tipo de lógica esta consulta, o sea, no tiene ningún fin, es más pedagógico que otra cosa. Luego de haber hecho el where y de haber filtrado lo que nos interesa, empezamos a trabajar más en profundo. Por ejemplo, agregar los joins, agregar los group by, si hay que ordenarlo, lo ordenamos. De hecho, podríamos hacerlo al final también. Empezamos a agregar de a poco a poquito, todos los demás opcionales que vimos al principio. Después del where, una vez que arrancamos con el where, que es el primero que hay que poner, no puedes poner primero group by y después where. Primero se escribe el where y después el group by. No está bien sintácticamente escribirlo. Luego de haber hecho eso, empezamos a poner uno abajo del otro. Group by, limit, order by podemos poner también. Y al final, una vez que ya hicimos todos los opcionales, ya que sabemos cómo se filtra, recién al final escribimos los nombres de las columnas. Entonces esa es la secuencia que yo generalmente hago. Primero hago el genérico, obtengo todas las columnas de toda la tabla, si tengo que hacer un límite para que no estalle la PC, lo hago y lo ejecuto. Y luego empiezo a agregarle un poquito. Primero el where, si pues tengo que hacer un group by, order by, si tengo que traerme datos de otra tabla, lo hago uno a uno, voy agregando, y cuando ya sé qué es lo que necesito, que tengo un choclazo enorme acá abajo de tabla, ahí filtro por las columnas que me interesan y lo dejo. Bueno, hasta acá llegamos con el video de esta semana. Se hizo más largo de lo que esperaba, era bastante cortito, pero me parece interesante que sepan cuál es la estructura de un select. Es muy importante que entiendan este concepto, que lo tengan hiper recontra claro, porque vamos a empezar a subir poquito a poquito la complejidad de las consultas para hacerte de verdad un programador en serio, un programador de verdad. Muchísimas gracias por haber visto este video. Les dejo en la cajita de información los siguientes links: los ejercicios para que realicen, los videos, acá también arriba a la derecha tienen en la cajita de información los videos de los capítulos anteriores, cómo crear una tabla, cómo hacer insert, cómo crear una base de datos, los distintos tipos de base de datos, links para descargarlos, etc. Bueno, un montón de información.
y hagan los ejercicios. No se los olviden de hacer. Si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para tener todos los días un poquito más cerca de programación de verdad. Si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en la próxima en Programación de Verdad.